Hola y buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 4, el cual está compuesto por Eva, Abel, Ana, Sofía y yo, que soy Chabeli. Y como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, os vamos a explicar un tema que seguramente os sonará muchísimo y que seguramente se habrá mencionado durante muchísimas veces a lo largo de la carrera, que es la ansiedad social ante las diversas situaciones. Pues bien, ahora mismo en pantalla estaréis viendo lo que es el índice y con ello los puntos que iremos viendo a lo largo de la presentación. Empezaremos por supuesto con una pequeña definición de lo que es la ansiedad general, luego veremos el estrés, luego veremos la ansiedad social, que es realmente el tema en el cual nos queremos centrar, luego veremos una serie de estrategias para afrontar esas situaciones de ansiedad social y por último en los últimos 15 minutos veremos y haremos una dinámica todos juntos como clase. Así que nada, empezaremos. Vamos a empezar con unos conceptos básicos sobre ansiedad. Por tanto, ¿qué es la ansiedad en términos generales? Pues la ansiedad es una parte inevitable de nuestra existencia como seres humanos, porque al final yo creo que todos en algún punto hemos llegado a experimentar un grado moderado de la ansiedad. Además de que esta ansiedad se puede manifestar de diferentes formas, ya sea por manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales. Así que llegados a este punto yo os quiero preguntar a vosotros, ¿sabríais decirme algún ejemplo de manifestación física, cognitiva y conductual? Pues bien, un ejemplo de manifestación física podría ser, por ejemplo, sensación de ahogo, temblor, sudor. Y en el caso de manifestación cognitiva podría ser inseguridad, miedo, etc. Y con respecto a las manifestaciones conductuales podría ser, por ejemplo, tartamudeo, hiperactividad, etc. Por tanto, podríamos decir que la característica específica y realmente destacable de la ansiedad es ese carácter anticipatorio de la misma, es decir, que nos aporta a nosotros como individuos la capacidad de señalar el peligro o la amenaza que puede llegar a aportar cierto estímulo. De manera que también surge el debate de si la ansiedad realmente es buena o es mala, y realmente la ansiedad no tiene por qué ser mala. Pero sí es mala cuando la intensidad, la frecuencia o la duración de esa propia ansiedad supera ese umbral normal dentro de unos parámetros establecidos. Por tanto, si se supera eso puede llegar a resultar bastante perjudicial para nosotros. Por último, destacar que el estímulo generador del estado de ansiedad no debe ser necesariamente externo, o en otras palabras, no tiene por qué ser ambiental, sino que es bastante común que dicho estado aparezca en ausencia de algún estímulo externo amenazante reconocible. Y dichos estímulos serían más de carácter interno, que pueden ser tanto somáticos o cognitivos. Así que una vez explicado esto, pasaremos a explicar el estrés. A continuación, hablaremos sobre el estrés. El estrés es algo común en la vida de cualquier ser humano. Estoy seguro de que todos y todas lo habéis sufrido en algún momento. Hay que destacar que el estrés no es una emoción como tal, sino que es uno de los agentes generadores de emociones. Es decir, el estrés provoca emociones en nosotros, generalmente son emociones negativas. Cada vez se está abordando más el estrés desde una perspectiva psicosocial, ya que se considera que las condiciones sociales pueden estar estrechamente implicadas en el origen de las situaciones estresantes, siendo estas las que causan mayores niveles de estrés. Es por todo esto que podemos definir el estrés como la respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante un estímulo. Este estímulo se denomina el estresor, el cual puede ser un evento, objeto o persona. Si bien la ansiedad se encuentra estrechamente relacionada con el estrés, se diferencia de este en que el estrés es una reacción que se manifiesta ante estímulos presentes, mientras que la ansiedad está relacionada con la anticipación a peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. El estrés se relaciona primordialmente con la situación, mientras que la ansiedad hace referencia a situaciones ante dichos eventos estresantes. El estrés y la ansiedad actúan como un círculo vicioso, ya sea ansiedad social o ansiedad general. De tal forma que cuando una persona está expuesta a estrés durante un cierto periodo de tiempo, su cuerpo termina generando ansiedad, como forma de protegerse y como forma de alerta. Pero, al mismo tiempo, sentir ansiedad durante un periodo prolongado de tiempo termina por generar estrés a la persona que la sufre, perpetuando de esta forma el círculo vicioso del que estamos hablando. Debido a lo mencionado anteriormente, aquí nos vamos a centrar en lo que viene siendo la ansiedad social.
¿Qué es la ansiedad social? Definimos la ansiedad social como la presencia de un miedo elevado ante situaciones sociales en las que el individuo se siente sometido al escrutinio de los demás. Dicho de otra forma, se distingue por un miedo persistente activado por situaciones puramente sociales en las que la persona puede llegar a estar sometida al juicio de los demás, es decir, a lo que tememos aquí es a lo que el resto puede llegar a pensar sobre nosotros. Debido a esto, las situaciones que conlleven contacto social, como por ejemplo acudir a una fiesta, relacionarse con desconocidos o hablar en público, entre otros, pueden llegar a generar ansiedad. ¿Y cómo se manifiesta esta ansiedad? Anteriormente, se han explicado los diferentes niveles de manifestaciones de la ansiedad. En este caso, ocurre lo mismo. A nivel cognitivo, encontramos que la persona que sufre ansiedad social experimentará unos pensamientos que irán encaminados a la posibilidad de decir o hacer algo que le haga parecer tonto, ridículo o torpe ante los demás. Por ejemplo, todos se van a reír de mí, van a notar que no me lo sé, van a ver que estoy temblando. A nivel fisiológico, la exposición a alguna de las situaciones sociales puede generar respuestas como sentir un nudo en la garganta, palpitaciones, rubor, temblores, dolor de estómago y de cabeza. Y por último, a nivel conductual, las personas con ansiedad social tienden a evitar las situaciones sociales que temen. Por ejemplo, si una persona tiene que hacer una presentación y le da miedo hablar en público porque cree que va a ser juzgado y le va a salir mal, decide directamente no ir a hacer la presentación para evitar el mal rato. Pero cuando no puede evitar la situación temida, su conducta suele ser defensiva. ¿Y ante qué situaciones se puede presentar esta ansiedad? Vamos a diferenciar 4 situaciones ante las cuales se puede presentar. Por un lado, diferenciamos las situaciones escolares. Van a ser todas aquellas que se produzcan dentro del ámbito escolar, o sea, en escuelas, institutos, etc. Por ejemplo, cuando se debe realizar algún trabajo en grupo, cuando se debe exponer y hablar en público, a la hora de hablar en clase, cuando se pregunta una duda por miedo a quedar mal, cuando se habla con un profesor, etc. Las situaciones laborales son aquellas que se van a producir dentro del trabajo. Por ejemplo, a la hora de realizar trabajos con compañeros, hablar con personas de mayor autoridad, comentar y poner de acuerdo horarios y salarios de trabajo. Por otro lado, tenemos las situaciones de ocio. Esta puede parecer un poco extraña, ya que tenemos asociadas las situaciones de ocio con algo placentero, pero para la persona con ansiedad, por muy placentera que sea la situación de ocio, el tener que realizar cualquier actividad que suponga contacto social le va a causar rechazo, por lo que las actividades como ir a fiestas, participar en concurso, participar en deportes de equipo, van a generar ansiedad. Y por último, encontramos las situaciones amorosas. Por ejemplo, esto se puede ver a la hora de socializar con otras personas, comentar inquietudes o intereses con otras personas, la inseguridad a la hora de mostrar afecto romántico, ya sea en privado o en público, etc. Es lo mismo ansiedad social que timidez. Muchas veces se confunde ansiedad social con la timidez, pero realmente no son lo mismo. Las personas tímidas pueden sentirse incómodas al interactuar en grupos grandes de personas, pero no tienen una ansiedad excesiva e incontrolable. Por otro lado, a medida que las personas tímidas van ganando confianza, empiezan a ser más extrovertidas, se abren más, mientras que los jóvenes con fobia social o ansiedad social no serán capaces de afrontar las situaciones que lo intimidan por sí solos, por lo que van a tener que aprender una serie de estrategias para poder afrontar estas situaciones. La ansiedad social tendrá una serie de consecuencias que afectarán a la vida del individuo. Por un lado, a nivel académico, encontramos el abandono escolar y un bajo rendimiento académico. Esto se debe a que se van a encontrar muy limitados a la hora de realizar trabajos,
comunicarse y hablar en público, lo cual puede empeorar y limitar su vida académica. Por otro lado, encontramos un menor apoyo social percibido, lo cual llevará a la soledad, pocas relaciones íntimas, la mayoría de sus relaciones serán muy superficiales y tendrán un círculo muy reducido de amigos, la afectividad negativa y, por último, el pesimismo social. Para aprender a convivir con la ansiedad social, se cree que las habilidades sociales son un factor clave a trabajar. Estas consisten en comprender los miedos sociales propios, aprender a escuchar, interesarse por los demás, utilizar la empatía y trabajar la comunicación verbal. El trabajo de las habilidades sociales es esencial, pero realmente no es algo que se aprenda de un día a otro, requiere de constante trabajo. Por ello, os vamos a proponer una serie de estrategias que también pueden servir para el control de la ansiedad social. Para disminuir nuestra ansiedad social es importante que nos enfrentemos a ella y para ello es necesario tener estrategias de afrontamiento. En primer lugar, márcate un motivo para superarte, es decir, ten muy claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo y no dejes que la ansiedad te paralice o te obstaculice. En segundo lugar, ten presente que tratar de afrontar un miedo es como subir una escalera. Tiene que hacerse escalón a escalón y sin querer saltar 2 escalones a la vez. Esto quiere decir que te marques objetivos progresivos y que te des la oportunidad de permanecer en el mismo objetivo el tiempo que necesites para superarlo. Luego, el miedo a la crítica negativa o a nuestra propia ansiedad cuando vamos a realizar algo, como por ejemplo una exposición de clase, nos hace no querer hacerlo en muchas ocasiones. Pues en lugar de huir, es positivo que nos enfrentemos a ello y que a posteriori exterioricemos nuestros temores, pensamientos y sentimientos. Es muy importante también que seas consciente de que no estás solo o sola y no tienes por qué hacer las cosas importantes de tu vida sin compañía. Por eso pide ayuda, ya sea a personas de confianza o incluso a profesionales de la psicología. Debes evitar también el autoengaño y la justificación, es decir, no es lo mismo elegir estar solos o solas a que la ansiedad lo haga por ti. Por ello es importante evitar excusas como yo es que soy muy solitario, a mí me da igual no conocer a nadie o para qué lo voy a intentar si me van a rechazar igual. Al fin y al cabo los seres humanos somos seres sociables y tenemos la necesidad de estar con gente, por lo que es crucial que impidamos que nuestra necesidad social sea manejada por nuestras reacciones ansiosas, es decir, que nuestra ansiedad justifique que estemos solos. Y por último, utiliza técnicas de relajación. A día de hoy hay muchísimos tipos de técnicas, como la respiración diafragmática, la imaginación guiada, la relajación muscular progresiva o el entrenamiento autógeno, entre otros. Lo ideal es que encuentres aquella técnica que te funcione a ti y la emplees, ya que esta te va a ayudar a reducir esa ansiedad social disminuyendo sus manifestaciones. Todos tenemos o hemos tenido alguna vez cosas que nos preocupan, como el examen que tenemos la semana que viene, el temor a perder algo que nos ha prestado alguien o incluso el miedo a que nos pase algo por la noche. Todas las preocupaciones tienen en común una cosa, que invaden nuestra cabeza y nos hacen sentirnos mal, sobre algo que probablemente aún no ha ocurrido. Este exceso de preocupación puede ser malo para nosotros. Para trabajar esto vamos a proponer una actividad llamada la caja de las preocupaciones. Para realizarla vamos a necesitar folios y material para dibujar, lápices o bolígrafos. Para empezar, dibujaremos en un folio una caja en la que aparezcan escritas una serie de preocupaciones del día a día, como pueden ser hablar en público, el próximo examen o estar con desconocidos. El segundo paso será escoger una de las preocupaciones y responder las siguientes cuestiones en relación a ella. Las cuestiones serán las siguientes. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué pensamientos pasan por mi mente? ¿Cómo me siento? Del 1 al 10, ¿cuánto me preocupa? ¿Qué cosas no puedo hacer por mi preocupación? ¿Es algo que ya haya ocurrido otras veces? ¿Cómo puedo eliminar mi preocupación? Todo esto deberá apuntarse en una hoja, poniendo énfasis en la solución de la preocupación. Lo ideal es realizarlo con todas las preocupaciones, pero aquí nos centraremos solo en una. Una vez solucionada la preocupación, puede ser eliminada de la caja. Para nuestro ejemplo, hemos cogido como preocupación el próximo examen. Primero tendremos que responder a todas las preguntas y después le buscaremos solución. En este caso, hemos buscado el marcarnos un objetivo, que es estudiar para conseguir X nota, avanzar progresivamente, es decir, estudiar un poco cada día, no me lo puedo estudiar todo el día de antes, no tenerle miedo al fracaso, esto es muy importante, no pensar que el sacar mala nota nos va a hacer fracasar en la vida
y en el caso de que sea necesario podremos usar técnicas de relajación como las que hemos explicado anteriormente. Pues ahora es vuestro turno. Tenéis que dibujar en un folio una caja en la que aparezcan escritas una serie de preocupaciones que tengáis en el día a día o que sean frecuentes en vuestra vida. Tenéis que escoger una de esas preocupaciones y responder a las siguientes cuestiones. Los objetivos que se persiguen con esta actividad son favorecer la reflexión de las propias preocupaciones y el malestar que nos generan, desarrollar estrategias que nos ayuden a prevenir y reducir la ansiedad, y fomentar el desarrollo de técnicas de control de interpretaciones que nos generan las preocupaciones.